innovación. Acá hay una frase muy importante, dice: si bien los recursos naturales se agotan o se llega un momento en que ya no permiten crecer, hay recursos, como dice acá, el conocimiento es el único recurso que es ilimitado, el único activo que aumenta con el uso. O sea, el secreto de estas economías desarrolladas es que ya no crecen en base a recursos que se agotan, sino que crecen en base al conocimiento. Y mientras más crecen, más usan el conocimiento, más acumulan y más crecen. Entonces, lo que era la teoría de las economías antiguas, digamos, de que el precio de los factores hacía que cuando un país se ponía caro, después se desarrollaban países que eran baratos en factores como recursos humanos, recursos naturales, no se produce. Lo que hemos visto es que los países desarrollados cada día son más desarrollados y se van alejando de los países no desarrollados. O sea, el tema de llegar a una economía del conocimiento no se agota. Por ejemplo, Estados Unidos podrá tener recursos humanos caros, recursos naturales caros, sin embargo una fuente de conocimiento que es tan fuerte que de todas maneras atrae mucha inversión. Alemania es una cosa impresionante. O sea, un hijo mío que es profesor de la Universidad de Chile fue invitado a un centro de investigación en Alemania y realmente están años luz. O sea, ellos tienen centro de investigación con miles de doctorados que están todo el día dedicados 100% a investigar. En uno de ellos había unas columnas que por cada patente ponían un disco. Y cuando él entró al patio eran no sé cuántas columnas con una cantidad de discos impresionante. Entonces hay economías que ya han llegado a un nivel de desarrollo tecnológico, digamos, que está muy lejos de lo que nosotros estamos hoy. Entonces hay que innovar y hay que tener desarrollo tecnológico, pero no es una cosa fácil como para pensar que eso es el foco, ¿ya? Ojalá más adelante lo sea, pero en tiempos más inmediatos es un error, digamos, pensar que solamente la innovación es lo que hay que incentivar. A raíz de los cambios que hemos tenido, el país ha sufrido una transformación bastante gigantesca. Pasamos desde el año 87 al 2006 de un 45% de pobreza a un 13% de pobreza. Eso significa que tenemos un 30% más de chilenos de la población con poder adquisitivo, que antes no tenían, ¿ya? Que pueden acceder a educación y por lo tanto tenemos una primera generación de estudiantes profesionales que ha crecido gigantescamente. En el año 2005 eran 500.000 los estudiantes de educación superior, en el año 2010 superaron el 1.000.000, o sea, se duplicaron en 5 años. Y la penetración de la educación superior en la juventud hoy día pasó a más del 40% y se espera que llegue al 50 o al 60, que son niveles de educación superior de país desarrollado. Eso es un cambio dramático porque en la masa laboral la educación superior hoy día es de un 10%. O sea, estamos pasando de un país con un 10% de masa laboral con educación superior a un país de un 40 o 50%, que es un cambio del capital humano increíble en un tiempo tan corto. Ya están entrando en la universidad la segunda generación de primera generación, los hijos de esta primera generación de profesionales. También hemos notado cambios muy importantes, ¿cierto?, en la exigencia por las regulaciones de los mercados, las regulaciones internas por ser un país que está en la OCDE, que nos está llevando a un nivel de exigencia muy superior. También, ¿cierto?, la juventud hoy día, esta juventud multitasking, que puede hacer varias cosas a la vez, que es altamente tecnologizada, tiene niveles de exigencia muy superiores a lo que era la generación de sus padres. O sea, ustedes, ¿cierto?, que están en esa generación, hoy día para poder funcionar, tienen un conocimiento tecnológico, una habilidad tecnológica de multitarea, que la generación de sus padres no tiene ni siquiera hoy día. O sea, por lo tanto, ahí también hay un elemento de capital humano superior.
todo esto, ¿cierto? Además, este país hoy día ya tiene 1.700.000 personas mayores de 60 años, que está creciendo rápidamente porque la tasa de natalidad es baja. Parece que el crecimiento nos ha traído también complicaciones en ese sentido. Esta primera generación de profesionales es una generación que se casa poco y tiene pocos hijos, que está muy concentrado en su desarrollo profesional y por lo tanto, cierto, asociado a esta mayor sofisticación de las personas, ha bajado la tasa de natalidad. No sería raro que la tasa de natalidad se haya mantenido en las familias pobres, en las familias ricas, pero que haya bajado en estas familias que dejaron de ser pobres y se transformaron en una clase media con educación superior. Entonces nos está pasando lo que le pasa a los países desarrollados, que estamos llegando a un nivel que apenas logramos ir reponiendo a la población anterior, digamos, ¿eh? Y por lo tanto un país que va a seguir siendo pequeño en población. Todo eso, ¿cierto?, nos transforma en un país que el año 2020 va a tener más de 3 millones de personas con más de 60 años. Ya estamos sobre el 10% y probablemente vamos a llegar como al 20%. Un país viejo es un país que tiene más del 10%. O sea, nosotros ya somos un país viejo. Es difícil hablar de ser un país viejo en Sudamérica, que no siempre dicen somos países jóvenes. No, Chile ya es un país viejo, digamos. Nosotros somos un país viejo, con poca pobreza, o menos pobreza, porque un país desarrollado a lo mejor tiene cerca del 10 y nosotros no estamos tan lejos de eso. Pero somos un país viejo, caro, que ha tenido un notable mejoramiento del capital humano por la penetración de la educación superior, y que quizás el nivel de exigencia hoy día es tan alto que podríamos pensar que para estar en Chile necesitas no ser mediocre, lo que es una buena noticia. O sea, es como el fin de la mediocridad, de hacer las cosas malas, ¿ya? Y ya cada día hay menos espacio para hacer las cosas malas. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta de lo dramático que es tener estos cambios en 10 años. Es demasiado rápido. Es una cosa que por eso nuestros políticos ni siquiera se han dado cuenta. O sea, nosotros con estas comisiones que llevan trabajando por casi 10 años, con 60 comisiones, con más de 1.200 personas de primer nivel, hemos podido dimensionar el cambio. Pero un chileno normal, común y corriente, que ustedes se encuentren y conversen de esto, no tiene idea. Se tan violento, ¿ya? Entonces, bueno, paralelo a estos crecimientos se nos han ido echando a perder cosas. Aquí tenemos una serie de brechas que hay que preocuparse. Uno de ellas es la calidad de los servicios públicos. Yo también veo que acá en Perú podría pasar algo parecido. Lo que ocurre, ¿cierto?, es que efectivamente el país hoy día tiene mucho más recursos y ha podido invertir 3 veces más que lo que invertía antes en salud y en educación. Sin embargo, la gestión de los servicios públicos no ha mejorado y por lo tanto se produce que la población está muy descontenta porque se da cuenta que el país creció. Como la población no crece, que ellos podían decir, si el PIB se triplicó, nosotros los chilenos somos 3 veces más ricos que hace 7 años atrás. Sin embargo, la mala calidad de los servicios es la misma. Entonces uno hace encuestas y los chilenos le dicen que el desarrollo del país a ellos no los ha beneficiado. O sea, mientras no mejora la calidad de los servicios públicos, no mejora la igualdad de oportunidades. Porque si hay mala salud y hay mala educación, no mejora las oportunidades, ¿cierto? Entonces la gente, estamos hoy día con un conflicto social que ustedes pueden ver en los medios de comunicación, que yo lo asocio mucho a la mala calidad de los servicios públicos. De hecho, no yo. Hay encuestas del PNUD que muestran que el 80% de los chilenos considera que lo que se le da al Estado es menos de lo que el Estado entrega a cambio. No hay reciprocidad, ¿verdad? Y ahí necesitamos un tema que es muy difícil, que es una reforma del Estado. Ahora, el problema es que mientras esa reforma del Estado no se produce para que mejore la calidad de los servicios públicos, la gente tiene más poder adquisitivo
Y hay una tremenda masa que se ha trasladado al sector privado, porque el sector público no le da soluciones. Entonces, este crecimiento que yo les decía de duplicar las personas en educación superior, se ha hecho a través del sector privado. Hay cientos de miles de estudiantes en Chile que, como no tenían posibilidad de estudio en el sector público, han desarrollado las universidades del sector privado, ¿ya? Que dicho sea de paso, el costo es el mismo, ¿eh? El costo promedio entre la educación pública y la educación privada es muy parecido. Lo que sí es cierto, la calidad no es la misma. Las universidades públicas tradicionales, algunas de ellas tienen niveles de calidad extraordinariamente buenos, y las universidades privadas, algunas tienen calidad buena, pero la mayoría, en realidad la calidad no es muy buena. Y eso es natural porque cuando uno crece en 5 años tan rápido, a todos les va bien. Entonces no ha existido competencia. Pero ya, digamos, cuando tenemos niveles de penetración del 40, 50%, ya no se va a poder crecer tanto, va a bajar la necesidad de invertir en infraestructura, y ya se está notando que las universidades privadas están compitiendo en calidad. Y lo que uno debería esperar es que la educación privada de aquí a unos 10 años, por ejemplo, ya tenga un nivel de calidad bastante alto, ¿verdad? Entonces hay una evolución ahí que hoy día genera bastante conflicto, porque las personas primero quieren que sea pública, que sea gratuita, que sea de calidad, pero las condiciones no se dan mientras el sector público mejore, y por lo tanto se está produciendo un crecimiento en el sector privado, y es una situación que es muy difícil de resolver. Hay que intervenir el sector público a hacer una gran reforma. También notamos, por lo que yo les comenté, ¿cierto?, que nuestro capital humano y nuestro capital ejecutivo no es bueno para esta nueva etapa. En algunas compañías que se han instalado, ahí me ha tocado participar, han hecho un estudio de cuáles son las características psicológicas de los empleados, de los mandos medios, y es notable, pero por ejemplo, en una de ellas, de una muestra bastante grande, teníamos más bien un perfil analítico, que nuevamente es gente que el consultor norteamericano que hizo el estudio dice: los analíticos son gente que solamente le cree a los tangibles. Si algo no se puede tocar o medir en unidades físicas o monetarias, no existe. Y personas de capital empático, no había ni una. De perfil psicológico empático, no había ni una. Entonces, tenemos una falta de capital humano para estrategias de servicio. ¿Se fijan? Y ahí, bueno, eso lo hemos... Acá hay una gran ventaja de ser un país muy abierto, que cuando los chilenos no hacen algo bien, llega alguien y lo hace por ellos, ¿ya? Entonces tenemos hoy día un 7% de la masa laboral en Chile son extranjeros, son inmigrantes, ¿ya? Europeos, argentinos, peruanos, y por lo tanto de alguna manera hemos logrado seguir creciendo, a pesar de que nuestro capital humano hoy día está bastante agotado, ¿ya? Cuando un país crece en forma sostenida y se triplica en 7 años, el capital humano no puede crecer tan rápido, por lo tanto se agota, ¿ya? Entonces Chile, para seguir creciendo, ya no le basta con su capital humano propio, y por lo tanto está recibiendo muy bien a personas de otros países que además le permiten superar los déficits que tiene el capital humano propio, ¿eh? Hay una situación ahí que es bastante generalizada, que parece que nosotros hemos sido muy mal criadores de la nueva generación en Chile. La nueva generación en Chile son jóvenes que tienen, según la Comisión de Características Psicológicas del Proyecto País, tienen 10 años de menos madurez. O sea, la madurez que yo tenía cuando tenía 13 años es la madurez que tiene un hijo mío el día que tiene 23. O sea, en una generación hemos perdido 10 años en términos de madurez. Y además son una juventud bastante con poca capacidad de soportar la frustración, poco constante, se cambian de trabajo con mucha facilidad, ¿ya? Hace poco, por ejemplo, el presidente de Servicios Globales me dijo: tenemos un contrato que es extraordinario con la General Motors porque le desarrollamos la ingeniería de la turbina de los aviones, de la General Electric, perdón. Entonces, pero dijo, contraté 10 jóvenes
para prepararlos durante un año para trabajar en este